¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven pastor de ovejas se convierte en el rey más famoso de Israel? Esta pregunta abre una ventana fascinante a la historia de David, un hombre que pasó de ser un humilde pastor a convertirse en un monarca cuya influencia y legado perduran hasta hoy. A través de su vida, desde su enfrentamiento con Goliat hasta su reinado en Jerusalén, David nos muestra cómo Dios puede transformar a una persona común en un líder excepcional, capaz de enfrentar enormes desafíos y tomar decisiones cruciales. Pero, ¿qué hizo que David fuera tan especial ante los ojos de Dios? ¿Qué podemos aprender de su vida y sus errores? En el video de hoy, vamos a explorar cómo un joven elegido por Dios pudo llegar a ser no solo un líder militar y un rey, sino también un modelo de fe y arrepentimiento. Te invito a quedarte hasta el final para descubrir las lecciones poderosas que la historia de David tiene para tu vida y caminar espiritual. Antes de comenzar, te invito a que me regales un me gusta si estás emocionado por conocer más sobre esta increíble historia, suscríbete al canal para no perderte más contenido inspirador, y comparte este mensaje con aquellos que también necesitan conocer la vida de este rey extraordinario. Cada acción tuya ayuda a difundir este mensaje y fortalece el reino de Dios. Así que, quédate hasta el final, porque hoy exploramos el viaje de un hombre que pasó de cuidar ovejas a ser el rey de una nación y las lecciones que su vida nos deja para hoy. La historia de David, desde su humilde origen hasta su unción como rey de Israel, comienza en un pequeño pueblo en la región de Judea, conocido como Belén. Siendo el menor de 8 hermanos, David era considerado el hijo más insignificante por su propia familia. Sin embargo, en el diseño divino, David no solo fue elegido para ser rey, sino también para ser el ancestro de una dinastía que alcanzaría su culminación en el Mesías, Jesucristo. David nació en una familia tradicional israelita, siendo el hijo menor de Isaí, un hombre de la tribu de Judá. En una cultura donde el primogénito recibía la mayor parte de la atención y el respeto, David no era más que un joven pastor encargado de cuidar las ovejas en los campos de Belén. Su familia lo veía como el menos importante, un joven con poco potencial. Sin embargo, Dios lo veía de manera diferente. Como dice en 1 Samuel 16, versículo 7, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. En un momento crucial de la historia de Israel, Dios ordenó al profeta Samuel ir a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel. Samuel fue guiado por Dios a Belén, donde, tras revisar a cada uno de los hijos de Isaí, finalmente se dirigió hacia David, quien estaba en el campo cuidando las ovejas. Al ser ungido por Samuel, David fue marcado como el futuro rey, aunque en ese momento Saúl todavía ocupaba el trono. Este acto divino, narrado en 1 Samuel 16, versículo 13, nos muestra que, a pesar de las apariencias humanas, la elección de Dios se basa en el corazón, no en la estatura o el poder terrenal. La unción de David marca el inicio de un cambio divino en la historia de Israel. La elección de David fue sorprendente no solo por su juventud, sino por su humildad y su corazón sincero hacia Dios. Mientras Saúl era un hombre alto, imponente y físicamente adecuado para el reino, David era solo un joven pastor, pequeño en estatura pero grande en corazón. En 1 Samuel 16, versículo 7, Dios deja claro que no mira las apariencias externas sino el corazón. Esta elección divina humana subraya un principio fundamental: Dios escoge a aquellos que son humildes, obedientes y dispuestos a hacer su voluntad.
La elección de David como rey revela que el propósito de Dios no se ajusta a los estándares humanos. A través de este joven, Dios cambiaría no solo el curso de la historia de Israel, sino también el curso de la historia espiritual de la humanidad. Esta unidad inicial muestra cómo, a pesar de las circunstancias y de ser visto como el menos por su familia, David fue preparado por Dios para un propósito grandioso. A través de esta unción, comenzó el proceso de transformación de un simple pastor a un gran rey, un rey conforme al corazón de Dios. La transición de David de un simple pastor de ovejas a un gran guerrero y líder militar es una de las historias más fascinantes en la vida del rey David. En sus primeros años, David demostró una valentía y fe inquebrantables que lo hicieron destacar, no solo entre los suyos, sino también ante todo Israel. Su primer gran desafío vino de una manera inesperada, cuando se enfrentó al gigante filisteo Goliat. Este evento marcó el inicio de su ascenso como un líder militar, una figura clave para la historia de Israel. La famosa batalla entre David y Goliat es quizás el momento más conocido de la vida de David. En 1 Samuel 17, los filisteos, enemigos de Israel, desafiaron al pueblo de Dios al enviar a su campeón, Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura. Mientras todo el ejército israelita temía enfrentarse a Goliat, David, un joven pastor, se ofreció para luchar en nombre de su pueblo. Armado solo con una honda, 5 piedras y una fe inquebrantable en Dios, David desafió al gigante. En 1 Samuel 17, versículos 45 a 46, David le dice a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te derrotaré». Con un solo golpe, David derrotó a Goliat, mostrando al pueblo de Israel que la fe en Dios puede superar cualquier desafío, no importa cuán grande sea. La victoria de David sobre Goliat cambió su vida para siempre. De ser un desconocido pastor, David pasó a ser un héroe nacional. Las mujeres de Israel cantaban sobre él: «Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000», 1 Samuel 18, versículo 7. Este cántico hizo que Saúl, el rey de Israel, se sintiera amenazado, pues veía en David a un rival que podría despojarlo de su trono. La popularidad de David creció rápidamente, y su valentía y victoria lo convirtieron en una figura admirada por todo el pueblo. Sin embargo, esta admiración también sembró la semilla de la envidia en el corazón de Saúl, lo que conduciría a años de persecución. A medida que su fama crecía, David también se estableció como un líder militar capaz. Bajo el mandato de Saúl, David ganó numerosas batallas contra los filisteos y otros enemigos de Israel. En 1 Samuel 18, versículo 14, se describe cómo David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. David no solo era un guerrero valiente, sino también un líder sabio que sabía cómo ganar el respeto de su ejército. A pesar de las persecuciones de Saúl, David continuó consolidando su reputación como un líder militar formidable, ganando batallas tras batallas y extendiendo el poder de Israel. Con el tiempo, las victorias de David y su creciente popularidad entre el pueblo lo posicionaron como una figura central en la política de Israel. A través de estas victorias militares, David no solo demostró su habilidad en el campo de batalla, sino que también mostró su dependencia de Dios. En cada batalla, David reconocía que era Dios quien le daba la victoria, y no su propio poder o habilidad.
Esto lo diferenciaba de otros líderes de su tiempo y lo preparaba para un futuro reinado que estaría basado en la fe y la obediencia a Dios. La relación entre David y Saúl es una de las más complejas y dolorosas en la historia bíblica. Comenzó con una amistad y una admiración mutua, pero con el tiempo se convirtió en una amarga enemistad marcada por la celosía, el miedo y la desconfianza. La evolución de esta relación tiene profundas lecciones sobre el pecado, la paciencia, la obediencia y la manera en que Dios maneja los planes divinos en medio de las circunstancias humanas. Al principio, la relación entre Saúl y David fue bastante positiva. Saúl, como rey de Israel, vio en David a un joven valiente y lleno de fe, cualidades que lo convirtieron en un héroe nacional después de la victoria sobre Goliat. De hecho, Saúl invitó a David a su palacio y lo trató como un hijo adoptivo. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar rápidamente. En 1 Samuel 18, versículos del 6 al 9, la gente de Israel cantaba canciones en las que comparaban las victorias de Saúl con las de David, exaltando a David como el héroe que había matado a más enemigos. Este cántico, aunque inofensivo en su superficie, despertó una gran envidia en el corazón de Saúl. El rey, quien en su juventud había sido elogiado y respetado por su estatura y valentía, ahora sentía que su reino y su futuro estaban amenazados por un joven pastor que había superado su propia gloria. Saúl, consumido por los celos, comenzó a ver a David no como un aliado, sino como un rival que debía ser eliminado. La envidia de Saúl se convirtió en odio abierto. A medida que David seguía ganando el favor del pueblo, Saúl se volvió cada vez más agresivo y paranoico. En 1 Samuel 18, versículos del 10 al 11, Saúl intenta matar a David en varias ocasiones. En un episodio, Saúl lanzó una lanza contra David mientras tocaba el arpa en su palacio, tratando de matarlo en un arrebato de furia. A pesar de esto, David no respondió con violencia, demostrando una paciencia y control asombrosos para un hombre en su posición. David comprendió que su destino estaba en las manos de Dios, y aunque tenía el derecho de vengarse, optó por huir y mantenerse alejado del rey. La huida de David, que se prolongó por años, lo obligó a vivir como un fugitivo, buscando refugio en lugares solitarios y entre los enemigos de Israel. A pesar de las circunstancias, David se mantuvo firme en su fe y nunca atacó a Saúl, aun cuando tuvo varias oportunidades de matarlo. En 1 Samuel 24, versículo 6, David dice: «Lejos de mí de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, de extender mi mano contra él, pues es el ungido de Jehová». Los años que David pasó huyendo de Saúl fueron, sin duda, una de las pruebas más difíciles de su vida. Durante este tiempo, fue perseguido, traicionado, y muchas veces estuvo al borde de la desesperación. Sin embargo, en estos momentos de dificultad, su fe en Dios no vaciló. David entendió que el juicio y el tiempo de su ascenso al trono no estaban en sus manos, sino en las de Dios. A lo largo de estos años, David aprendió a confiar completamente en Dios y a esperar en su tiempo perfecto. En 1 Samuel 26, versículos del 9 al 11, cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras dormía, una vez más decidió no hacerlo, diciendo: «No extienda yo mi mano contra el ungido de Jehová». Este acto de misericordia y autocontrol mostró no solo su respeto por la autoridad de Saúl, sino también su confianza en que Dios sería quien lo elevaría al trono, no por medio de la violencia ni la venganza, sino por la voluntad divina. David, mientras huía,
también se rodeó de un grupo de hombres leales que lo seguían y apoyaban en su misión. A pesar de ser This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Seguido, David mostró una sabiduría que lo hacía ganar el respeto y la admiración de los demás. Sin embargo, la lucha con Saúl no fue solo una cuestión de fugas y batallas, fue un proceso de maduración para David, que aprendió a liderar, a confiar en la soberanía de Dios y a mantener su integridad, incluso cuando su vida estaba en peligro. El reinado de David fue marcado por grandes conquistas, pero su ascenso al trono no estuvo exento de desafíos. La muerte de Saúl y la posterior división del reino trajeron consigo un periodo de inestabilidad política y guerra civil. Sin embargo, estos eventos también ofrecieron a David la oportunidad de consolidar su liderazgo y finalmente unificar todo Israel bajo su gobierno. Esta unidad explora los momentos clave tras la muerte de Saúl, donde David enfrentó la división del reino y luchó por la unidad del pueblo. El final de Saúl llegó de manera trágica, marcando el cierre de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel. En 1 de Samuel 31, Saúl muere en una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, gravemente herido y abandonado por su propio ejército. Su muerte dejó un vacío de poder en Israel, y a pesar de la triste y caótica situación, el destino de Israel aún dependía de cómo se resolvería la lucha por el trono. La muerte de Saúl, aunque esperada, fue dolorosa para David. A pesar de la persecución que había sufrido a manos del rey, David lloró profundamente por Saúl y su hijo Jonatán. En 2 de Samuel 1, versículos del 11 al 12, David expresa su dolor. David tomó su ropa y la rasgó, y todos los hombres que estaban con él hicieron lo mismo. Y lloraron y plañeron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Esta muestra de compasión por Saúl y Jonatán, a pesar de las circunstancias, subraya el respeto de David por el ungido de Dios y su corazón dispuesto a perdonar. Tras la muerte de Saúl, el reino de Israel se dividió en 2 facciones. En el norte, Is-Boset, el hijo de Saúl, fue proclamado rey por sus seguidores, mientras que David fue coronado rey de Judá en Hebrón, la capital del sur. Este cisma entre las tribus de Israel llevó a un largo periodo de guerra civil, con luchas constantes entre los 2 reinos. En 2 de Samuel 2, versículos del 8 al 10, se describe cómo Abner, el comandante del ejército de Saúl, puso a Is-Boset como rey, mientras que David gobernaba en el sur. La lucha por la supremacía entre los 2 pretendientes al trono provocó una serie de batallas que pusieron a prueba la fortaleza de Israel. Aunque David fue ungido como rey de Israel, no fue inmediatamente aceptado por todas las tribus. La situación era compleja, pues algunas tribus seguían leales a la casa de Saúl. Durante esta guerra civil, Abner, el general de Es-Boset, jugó un papel crucial en el conflicto. Sin embargo, la lealtad de las tribus de Judá hacia David, junto con su creciente influencia y éxito en el campo de batalla, lo posicionaron como una figura central en la lucha por la unificación del reino. A pesar de la división, David mantuvo la esperanza de reunir a todo Israel bajo su liderazgo, confiando en que Dios lo guiaría para lograr la unidad.
Después de años de lucha, el momento decisivo llegó cuando Is-Boset fue asesinado por sus propios hombres, lo que permitió a David consolidar su poder sobre todo Israel. En 2 de Samuel 4, versículo 12, se narra cómo los hombres que mataron a Is-Boset fueron ejecutados por David, ya que su muerte permitió la unidad de las tribus. En 2 de Samuel 5, versículos del 1 al 3, las tribus de Israel finalmente reconocieron a David como su rey. Entonces todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y hablaron, diciendo, «He aquí, somos tu hueso y tu carne». Este acto de unificación fue un triunfo para David, quien había esperado pacientemente en Dios durante todo el periodo de guerra civil. David, al ser proclamado rey de todo Israel, llevó a cabo varias reformas para consolidar su liderazgo y fortalecer el reino. En su reinado, se enfocó en unir a las tribus dispersas de Israel, creando una nación más fuerte y cohesiva. La unificación de Israel también significó la consolidación de la paz, ya que David tuvo la capacidad de transformar el reino dividido en una nación unida bajo su liderazgo. Este acto de unificación fue un testimonio de la sabiduría y la paciencia de David, quien logró restaurar la armonía entre las tribus de Israel a través de su fe en Dios y su compromiso con su voluntad. La conquista de Jerusalén fue uno de los momentos más significativos del reinado de David, pues no solo consolidó su poder territorial, sino que también marcó un hito en la historia religiosa de Israel. Esta ciudad, que no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel, fue elegida por David para ser la capital de su reino. La toma de Jerusalén no solo simbolizó un logro militar, sino también un acto divino de unión espiritual, uniendo así la política y la religión en el centro del reino de Israel. Jerusalén, en tiempos de David, era una ciudad fortificada habitada por los jebuseos, un pueblo cananeo. Aunque estaba estratégicamente ubicada en la frontera entre las tribus de Judá e Israel, Jerusalén no formaba parte del territorio de ninguna tribu israelita. En 2 de Samuel 5, versículo 6, se relata cómo David, al ser reconocido como rey de todo Israel, se dirigió a la ciudad con la intención de tomarla. Los jebuseos, confiados en la fortaleza de sus murallas, creían que su ciudad era inexpugnable. De hecho, se burlaron de David, diciéndole que aunque enviara a los ciegos y cojos, no podría tomarla. 2 de Samuel 5:6. Sin embargo, David, confiando en la dirección de Dios, llevó a cabo un asedio exitoso y tomó la ciudad. Esta victoria no solo significó la conquista militar de Jerusalén, sino también el cumplimiento del propósito de Dios de establecer allí la capital del reino de Israel. David, al elegir Jerusalén como su capital, unificó las tribus de Israel bajo un solo gobierno centralizado. Esto permitió a David gobernar de manera más eficaz, creando una nación más fuerte y cohesionada. Jerusalén no solo se convirtió en un centro político, sino también en el corazón espiritual de Israel. En 2 de Samuel 5, versículo 7, se dice que David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Uno de los aspectos más significativos de la toma de Jerusalén es que David, más allá de su éxito militar, buscaba que la ciudad fuera también un centro de adoración a Dios. Desde el principio de su reinado, David deseaba construir un templo para el Señor en Jerusalén, un lugar permanente donde la presencia de Dios pudiera habitar entre su pueblo. Sin embargo, en 2 de Samuel 7, versículo del 12 al 13, Dios le dijo a David que no sería él quien construiría el templo, sino su hijo Salomón, cuando tus días sean cumplidos y descanses con tus padres.
Yo levantaré después de ti a tu descendiente, que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre su trono. A pesar de este rechazo, David no se desanimó. Aunque no pudo construir el templo, se dedicó a reunir materiales y preparativos para su hijo Salomón, quien sería el encargado de llevar a cabo este proyecto divino. El deseo de David de construir un templo para Dios muestra su profundo amor y devoción, así como su visión espiritual para el futuro de Israel. Jerusalén, entonces, no solo se convirtió en la capital política del reino, sino también en un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Con la toma de Jerusalén, David no solo estableció su capital política, sino que también consolidó su lugar en la historia como el rey que unificó las tribus de Israel y estableció una base sólida para el futuro del reino. En 2 de Samuel 5, versículo 9, se hace referencia a Jerusalén como la ciudad de David, un título que perdura hasta nuestros días. La ciudad no solo adquirió un significado político, sino también religioso. Fue en Jerusalén donde David trajo el Arca de la Alianza, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo. A pesar de que el deseo de David de construir un templo para el Señor no se cumplió durante su vida, su dedicación a la adoración de Dios quedó clara. En 2 de Samuel 6, versículos del 12 al 15, se relata cómo David, con gran alegría, trasladó el Arca de la Alianza a Jerusalén. Este acto representó el deseo de David de hacer de Jerusalén el centro espiritual de Israel. A lo largo de su reinado, David dejó claro que su liderazgo no solo se basaba en el poder político, sino también en su relación con Dios y su deseo de que toda la nación se uniera en adoración y fidelidad a Él. La vida familiar de David, aunque llena de bendiciones y momentos de alegría, también estuvo marcada por desafíos profundos, escándalos y tragedias. A lo largo de su reinado, las relaciones dentro de su familia reflejaron tanto su humanidad como el cumplimiento de los propósitos divinos. La historia de David y su familia es compleja y nos muestra cómo las decisiones personales, tanto buenas como malas, pueden tener un impacto duradero en el reino y en la vida espiritual. David, a lo largo de su vida, tuvo varias esposas y concubinas, lo que le dio una familia extensa. Entre sus esposas más conocidas se encuentran Mical, Abigail y Betsabé. Cada una de estas relaciones tuvo un impacto significativo en su vida, y algunas de ellas estuvieron marcadas por eventos dramáticos que afectaron su reinado. Mical, la hija de Saúl, fue dada en matrimonio a David después de que él derrotara a los filisteos, aunque su relación estuvo marcada por conflictos. En 1 de Samuel 18, versículo 20, se menciona que Mical amaba a David, pero su amor pronto se vio afectado por los celos de su padre, Saúl. Su matrimonio pasó por dificultades, especialmente cuando David fue perseguido por Saúl y Mical fue dada en matrimonio a otro hombre. Aunque fue restaurada a David más tarde, su relación se volvió tensa y difícil. Abigail fue la esposa de Nabal, un hombre rico pero necio. Tras la muerte de Nabal, Abigail se convirtió en esposa de David. Su historia se relata en 1 de Samuel 25, donde ella intervino para evitar una confrontación fatal entre David y su esposo, mostrando una sabiduría que ayudó a David a evitar un gran error. La relación con Abigail fue notable por su respeto mutuo y su capacidad para trabajar juntos en tiempos de conflicto. Betsabé, quizás la más famosa de todas las esposas de David, desempeñó un papel crucial en su vida, pero su relación comenzó de manera trágica. En 2 de Samuel 11, David cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías,
uno de sus valientes guerreros. Este pecado trajo consigo una serie de consecuencias devastadoras, incluyendo el asesinato de Urías y la muerte de su hijo recién nacido. Sin embargo, la relación con Betsabé también resultó en el nacimiento de Salomón, quien más tarde sucedería a David en el trono. El pecado de David con Betsabé es uno de los momentos más oscuros de su vida. Como rey, David tenía un gran poder, pero su falta de autocontrol lo llevó a cometer adulterio, lo que desató una cadena de eventos dolorosos. Tras el embarazo de Betsabé, David intentó encubrir su pecado al ordenar la muerte de su esposo Urías, quien estaba en la guerra en ese momento. En 2 de Samuel 11, versículos del 14 al 15, se relata cómo David envió a Urías al frente de batalla con una carta que le costó la vida. Este acto de injusticia se convirtió en una lección de la gravedad del pecado y el daño que puede causar, no solo a la víctima, sino también a quien lo comete. Cuando el profeta Natán confrontó a David con su pecado, 2 de Samuel 12, David mostró un arrepentimiento genuino, reconociendo su error y buscando el perdón de Dios. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones fueron profundas, incluyendo la muerte de su hijo con Betsabé y las posteriores dificultades familiares que marcarían su vida. Los hijos de David, aunque parte de su legado, también fueron una fuente de conflictos y tragedias. David tuvo varios hijos con sus esposas, y muchos de ellos jugaron papeles clave en los eventos tumultuosos que caracterizaron su reinado. Uno de los momentos más dolorosos de la vida de David fue la rebelión de su hijo Absalón, quien se levantó contra su padre en un intento de tomar el trono. Absalón, el tercer hijo de David, era conocido por su belleza y carisma, pero también por su ambición desmedida. En 2 de Samuel 15, se describe cómo Absalón se rebeló contra David, ganándose la lealtad de muchos de los oficiales y soldados de Israel. La rebelión de Absalón culminó en una guerra civil, en la que David tuvo que enfrentarse a su propio hijo. A pesar de la traición, David mostró un profundo amor por Absalón, lamentando su rebelión con dolor y tristeza. En 2 de Samuel 18, versículo 33, cuando Absalón murió en la batalla, David exclamó: «Hijo mío Absalón. Absalón, hijo mío, hijo mío». Este momento de lamento refleja el amor incondicional de un padre por su hijo, incluso cuando ese hijo lo ha traicionado. La rebelión de Absalón y su trágica muerte son ejemplos de cómo las decisiones dentro de la familia pueden afectar profundamente no solo a los individuos involucrados, sino a toda una nación. La guerra con los filisteos fue una constante en el reinado de David. Desde sus primeros días como joven guerrero hasta su ascenso al trono de Israel, los filisteos representaron una amenaza seria para la seguridad de la nación. Las batallas contra ellos no solo fueron combates físicos, sino también momentos de prueba para David, en los cuales su fe y su habilidad estratégica jugaron un papel crucial. Esta unidad explora cómo las victorias de David sobre los filisteos consolidaron su liderazgo, aseguraron la estabilidad de Israel y pusieron de manifiesto el propósito divino en su vida. Los filisteos fueron uno de los pueblos más poderosos y persistentes enemigos de Israel durante el tiempo de David. A lo largo de su reinado, David se enfrentó a los filisteos en varias ocasiones, defendiendo el territorio israelita y expandiendo las fronteras del reino. En 2 de Samuel 5, versículo 17, se menciona cómo, después de que David fuera proclamado rey de todo Israel, los filisteos decidieron atacar, sintiendo que su poder estaba amenazado. En ese momento, David acudió a Dios en busca de dirección y el Señor le dio la victoria. En 2 de Samuel 5,
versículos del 19 al 20, David se dirigió al Señor: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: sube, porque ciertamente los entregaré en tus manos. Esta consulta constante con Dios muestra el corazón de David como un líder que no dependía solo de su estrategia militar o habilidad personal, sino que reconocía que la victoria provenía de Dios. La fe de David en la dirección divina fue una de las razones por las que él pudo enfrentar con éxito a los filisteos, y esto lo convirtió en un líder reconocido no solo por su valentía, sino también por su dependencia de Dios. Uno de los puntos culminantes de la guerra contra los filisteos fue la victoria definitiva de David sobre ellos. En 2 de Samuel 5, versículos del 22 al 25, después de una serie de victorias, David recibió una nueva amenaza de los filisteos, que una vez más trataron de desafiar su reinado. Esta vez, David consultó a Dios nuevamente, y el Señor le dio instrucciones específicas para derrotarlos. En lugar de enfrentarse directamente a ellos en el campo de batalla como había hecho antes, Dios le indicó que se dirigiera a un lugar cercano y esperara allí hasta que oyera el sonido de un estruendo en las copas de los árboles, lo que indicaría que Dios iba delante de él para derrotar a los filisteos. Siguiendo esta instrucción divina, David derrotó a los filisteos de manera decisiva, expandiendo su dominio y asegurando la paz en Israel. Esta victoria fue significativa no solo por su impacto militar, sino también por la manera en que mostró la soberanía de Dios en la guerra. A través de este episodio, David reafirmó que las victorias militares no dependen de la fuerza humana, sino de la obediencia a la voluntad de Dios. Este evento consolidó aún más la reputación de David como líder militar, mientras que también fortaleció la fe del pueblo de Israel en la fidelidad de Dios para protegerlos y guiarlos en tiempos de guerra. Tras derrotar a los filisteos y otros enemigos de Israel, David consolidó su reino y extendió las fronteras de Israel, estableciendo lo que sería un imperio bajo su liderazgo. La victoria sobre los filisteos y otros pueblos vecinos permitió que David gobernara sobre un territorio más extenso, llevando a Israel a su máximo esplendor territorial. El reinado de David representó una era de paz y prosperidad para Israel, no solo porque pudo asegurar la estabilidad política y territorial, sino porque también estableció alianzas con otras naciones, y fortaleció las ciudades clave del reino. La consolidación de este imperio tuvo un impacto significativo en la historia de Israel, ya que sentó las bases para el reinado de su hijo Salomón, quien continuaría su legado de expansión y prosperidad. David no solo fue un líder militar, sino también un rey visionario que entendió que la verdadera paz solo se logra a través de la justicia, el respeto por la ley de Dios y la unidad del pueblo. A través de sus victorias, no solo creó un reino fuerte, sino que también estableció una nación unificada y centrada en el temor a Dios. David es conocido en la Biblia no solo por sus victorias militares, sino también por su profundo amor y devoción a Dios. A lo largo de su vida, él mostró un entendimiento teológico que reflejaba una relación personal y sincera con el Creador. Aunque David fue un hombre de acción y conquista, su vida y su reinado estuvieron profundamente influenciados por su fe. Esta unidad explora la teología de David, sus conceptos de arrepentimiento, adoración y la promesa divina, y cómo su fe influyó en la nación de Israel y en las generaciones venideras. La Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Este testimonio de su vida nos habla de su autenticidad en su búsqueda de la voluntad divina. A lo largo de su vida, David cometió errores graves, como el pecado con Betsabé y el asesinato de Urías,
pero lo que lo diferenciaba era su capacidad para arrepentirse sinceramente. A diferencia de Saúl, quien justificaba sus pecados y buscaba excusas, David mostraba un corazón contrito y humillado cuando era confrontado con su pecado. En 2 de Samuel 12, cuando el profeta Natán lo confrontó por su pecado, David respondió sin evasivas: «Pequé contra el Señor». Esta humildad y disposición para reconocer su culpa ante Dios reflejan un corazón que, a pesar de sus debilidades, deseaba vivir conforme a la voluntad divina. La relación de David con Dios no era superficial ni de conveniencia, sino un vínculo profundo que atravesaba tanto sus victorias como sus fracasos. Aunque enfrentó grandes tentaciones y cometió errores, David comprendió que la gracia de Dios era más grande que sus fallos. Este concepto de arrepentimiento y restauración se convierte en una base esencial de su teología, mostrando que el corazón que busca a Dios, aunque imperfecto, es capaz de recibir la misericordia divina. Una de las contribuciones más significativas de David a la vida espiritual de Israel fueron los Salmos. Estos poemas, muchos de los cuales David compuso en momentos de angustia, victoria, reflexión y adoración, se convirtieron en el corazón del culto de Israel. Los salmos expresan una gama increíble de emociones humanas, desde el dolor más profundo hasta la alabanza más exaltada, mostrando la relación dinámica de David con Dios. David utilizó los salmos para expresar su dolor, su arrepentimiento, su confianza en Dios y su adoración sincera. En el Salmo 23, por ejemplo, David describe a Dios como su pastor, quien lo cuida y lo guía a través de los valles oscuros de la vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Este salmo es uno de los más conocidos y recitados de la Biblia, reflejando la confianza total de David en la providencia divina. El Salmo 51, escrito después de su pecado con Betsabé, es una expresión profunda de arrepentimiento. En este salmo, David no solo pide perdón por sus pecados, sino que pide que Dios lo transforme internamente: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este salmo es un ejemplo claro de cómo David veía el arrepentimiento, no solo como una petición de perdón, sino como un deseo genuino de restaurar su relación con Dios y de ser transformado. Una de las promesas más significativas que Dios hizo a David fue el pacto de que su linaje perduraría para siempre. En 2 de Samuel 7, Dios le promete a David que su descendencia se sentará en el trono de Israel para siempre. Cuando tus días sean cumplidos y descanses con tus padres, yo levantaré después de ti a tu descendiente, que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Este pacto es una de las promesas más importantes de la Biblia, pues, aunque David no vería la realización completa de esta promesa, es en su descendencia donde se cumple la esperanza mesiánica, en Jesús, el Mesías, quien es llamado Hijo de David. Este pacto de Dios con David no solo habla de la continuidad de su linaje, sino también de la fidelidad de Dios a su pueblo. A través de esta promesa, Dios mostró que no solo había escogido a David para ser rey, sino que también usaría su linaje para traer la salvación al mundo. Este aspecto teológico refleja el carácter de Dios, un Dios que cumple sus promesas a pesar de las circunstancias humanas y que utiliza a personas imperfectas como David para llevar a cabo sus planes eternos. Aunque la vida de David estuvo marcada por grandes victorias y un liderazgo sobresaliente, también enfrentó momentos de profunda caída moral y personal. La historia de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías es uno de los episodios más sombríos en la vida del rey David. Este evento no solo mostró la fragilidad humana de un líder ungido por Dios,
sino que también resaltó las serias consecuencias que los pecados tienen, incluso cuando se es perdonado por Dios. Esta unidad explora la caída de David, las consecuencias de su pecado y las lecciones que podemos aprender de este episodio oscuro de su vida. La historia comienza en 2 de Samuel 11, cuando David, en lugar de estar con su ejército en la batalla, se quedó en Jerusalén durante la primavera. Esta aparente inactividad marcó el inicio de su caída. Desde su azote en el palacio, David vio a Betsabé, la esposa de Urías, un valiente soldado que luchaba en la guerra. Impulsado por el deseo, David cometió adulterio con Betsabé, quien quedó embarazada de él. El pecado de David. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Fue grave, no solo porque rompió el mandamiento de Dios sobre la fidelidad, sino porque, como rey, su acción dio mal ejemplo al pueblo. Además, la relación entre David y Betsabé se complicó aún más cuando él intentó encubrir el pecado. Llamó a Urías de vuelta al campamento, esperando que él tuviera relaciones con su esposa para ocultar la paternidad del niño. Sin embargo, Urías, siendo un hombre honorable, se negó a ir a su casa mientras sus compañeros de batalla seguían luchando. Esto obligó a David a tomar una decisión aún más drástica. Al ver que su plan inicial había fallado, David envió a Urías de vuelta al campo de batalla con una carta para su comandante, Joab. En esa carta, David ordenaba que Urías fuera colocado en la vanguardia de la batalla, donde la lucha era más intensa, con la esperanza de que fuera muerto. Cuando Urías murió en la batalla, David pensó que había cubierto su pecado, pero su intento de ocultar la verdad solo trajo mayores consecuencias. En 2 de Samuel 11, versículos del 26 al 27, se dice: cuando la mujer de Urías oyó que su marido era muerto, hizo duelo por él. Pasados los días de luto, David la hizo traer a su casa, y ella le fue por esposa, y le dio a luz un hijo. Este acto de asesinato fue una manifestación de la gravedad del pecado de David. A pesar de que se había cubierto con éxito de los ojos humanos, David no podía esconder su pecado de Dios. A través de este acto, David violó no solo los mandamientos divinos, sino también la confianza y la lealtad de su pueblo, y arruinó el testimonio de su liderazgo. El punto de inflexión en la vida de David llegó cuando el profeta Natán lo confrontó con su pecado. Dios, en su misericordia, no permitió que David siguiera en su pecado sin ser advertido. Natán, usando una parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre, hizo que David se sintiera indignado por la injusticia descrita. Sin embargo, cuando Natán le dijo: «Tú eres ese hombre», David fue profundamente consciente de la gravedad de su transgresión. La confrontación de Natán fue un acto de amor y corrección, ya que le mostró a David su pecado de manera directa, permitiendo que David se enfrentara a su responsabilidad. Aunque David había intentado ocultar su pecado, Dios lo había expuesto, y a través de la corrección divina, David fue confrontado con su falta de arrepentimiento. Esto muestra cómo, a pesar de su gran fe y devoción, David, como ser humano, no estaba exento de cometer errores graves y caer en la tentación.
Las consecuencias del pecado de David fueron profundas y extendidas. Aunque David fue perdonado por Dios, las repercusiones de su pecado fueron inevitables. En 2 de Samuel 12, versículos del 10 al 12, Natán le anunció que el castigo de Dios sería severo. Ahora, pues, no se apartará jamás de tu casa la espada. He aquí que yo haré levantar contra ti el mal de tu propia casa. Las consecuencias de su pecado se manifestaron de muchas maneras en su familia. Una de las consecuencias más trágicas fue la muerte de su hijo recién nacido con Betsabé. A pesar de que David ayunó y oró, pidiendo a Dios que salvara al niño, el niño murió, lo que marcó el primer gran dolor en la vida de David como padre. Además, su familia se vio sumida en conflictos internos. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermana Tamar, lo que generó una serie de traiciones y rebeliones dentro de su propia familia. Finalmente, el dolor de la rebelión de Absalón, su hijo, quien trató de arrebatarle el trono, culminó en un enfrentamiento que terminó con la muerte de Absalón. David, aunque perdonado, experimentó las trágicas consecuencias del pecado en su propia casa, como un recordatorio de que el pecado tiene efectos duraderos en la vida de uno y en las personas cercanas. El arrepentimiento de David es uno de los momentos más profundos y significativos en su vida. Después de cometer un grave pecado con Betsabé y ser confrontado por el profeta Natán, David mostró una actitud de arrepentimiento genuino que nos enseña sobre el perdón divino y la restauración de Dios en medio de nuestras caídas. Esta unidad explora cómo el arrepentimiento de David no solo resultó en su restauración personal, sino también en lecciones espirituales profundas que siguen siendo relevantes para los creyentes hoy en día. El Salmo 51 es uno de los textos más poderosos en la Biblia que expresa el arrepentimiento sincero de un corazón quebrantado. Después de ser confrontado por Natán, David no intentó justificar su pecado ni buscar excusas. En lugar de eso, se humilló ante Dios y pidió perdón, mostrando una comprensión profunda de la gravedad de su pecado. En el Salmo 51, versículos del 1 al 2, David comienza con una súplica: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Estas palabras reflejan un corazón verdaderamente arrepentido, reconociendo que solo la misericordia de Dios podía limpiarlo de su pecado. En este salmo, David no solo pide el perdón de Dios, sino también su restauración. En el versículo 10, pide: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este clamor muestra la sinceridad de David al pedir no solo el perdón, sino una transformación interna, un cambio radical en su corazón. David no deseaba simplemente que sus acciones fueran perdonadas, sino que deseaba ser cambiado por la gracia de Dios, para que su corazón fuera conforme a la voluntad de Dios. Esta búsqueda de transformación es una clave importante en el proceso de arrepentimiento. A través de su arrepentimiento, David experimentó la restauración por parte de Dios. Aunque las consecuencias de su pecado, como la muerte de su hijo con Betsabé, fueron inevitables, David encontró perdón en la misericordia de Dios. En 2 de Samuel 12, versículo 13, después de ser confrontado por Natán, David dijo: «Pequé contra el Señor». Al reconocer su pecado y humillarse ante Dios, David fue restaurado en su relación con Él. Dios le aseguró que no moriría, a pesar de la gravedad de su pecado, y que su reino seguiría siendo establecido. El perdón de Dios a David, a
a pesar de sus transgresiones, muestra la profundidad de la misericordia divina. Aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, su pecado fue serio y trajo dolor a su vida y a su familia. Sin embargo, Dios no lo desechó, lo restauró y lo utilizó aún más en su plan divino. Esto nos enseña que, aunque el pecado tiene consecuencias, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente. El arrepentimiento de David enseña que el perdón de Dios no se basa en nuestras obras o méritos, sino en su gracia y misericordia. A través de su ejemplo, aprendemos que no importa cuán grande sea el pecado, Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito. En el Salmo 51, versículo 17, David dice: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Este versículo muestra que, aunque nuestros pecados sean profundos, lo que Dios busca en nosotros es un corazón humillado que reconozca la necesidad de su perdón. Además, el arrepentimiento no es solo una cuestión de palabras, sino de una transformación interna. David pidió que Dios le creara un corazón limpio, porque entendió que el verdadero arrepentimiento comienza en el interior. No basta con lamentarse por las consecuencias del pecado, se necesita una renovación del espíritu para evitar caer nuevamente en los mismos errores. A pesar de las consecuencias personales que David enfrentó, su arrepentimiento también tuvo un impacto en la nación de Israel. Como rey, David era un modelo para el pueblo, y su acto de arrepentimiento mostró que la reconciliación con Dios es posible para todos. El arrepentimiento de David se convirtió en un ejemplo de humildad y sumisión a la voluntad divina, enseñando a Israel que la restauración de la relación con Dios comienza con un corazón arrepentido. Aunque las reformas que David implementó no pudieron evitar el juicio venidero sobre la nación debido a los pecados acumulados de generaciones pasadas, su arrepentimiento trajo un renacimiento espiritual temporal en el pueblo. Las lecciones de arrepentimiento y restauración que David vivió sirvieron como un recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de un corazón contrito, no solo como individuos, sino como nación. El reinado de David fue uno de los periodos más significativos en la historia de Israel, pero como todo líder, David llegó al final de su vida y sabía que era necesario preparar el camino para su sucesor. Esta unidad explora cómo David, en su sabiduría y obediencia a Dios, se encargó de preparar a su hijo Salomón para el trono, asegurándose de que el reino de Israel continuara bajo el pacto de Dios, manteniendo la unidad y la prosperidad de la nación. Aunque David tuvo varios hijos, fue Salomón, el hijo de Betsabé, quien fue elegido por Dios para sucederlo en el trono de Israel. La elección de Salomón fue sorprendente para muchos, ya que, como hijo de una mujer que había sido la causa de un gran escándalo en la familia real, muchos podían haber cuestionado su legitimidad. Sin embargo, en Primera de Crónicas 22, versículos del 9 al 10, David confirma que Salomón sería el elegido por Dios. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, y le daré paz de todos sus enemigos en derredor, porque Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y quietud a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré a él por padre, y afianzaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Este momento de elección es crucial no solo por la decisión de quién tomaría el trono, sino también porque fue un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Aunque Salomón no era el hijo mayor de David, Dios lo eligió para llevar a cabo una tarea importante, la construcción del Templo de Jerusalén.
La elección de Salomón refleja el principio divino de que la soberanía de Dios está por encima de las consideraciones humanas y que Él elige a quienes Él ve aptos para cumplir su propósito. David, consciente de su propia mortalidad, se dedicó a preparar a Salomón tanto en los aspectos prácticos como espirituales para su futuro reinado. En Primera de Crónicas 22, versículo 5, David reconoce la grandeza de la obra que Salomón tendría que realizar. Salomón, mi hijo, es joven y tierno, y la casa que ha de edificar al Señor ha de ser grande y muy famosa, para nombre y gloria de todas las naciones. David, por lo tanto, comenzó a hacer los preparativos para la construcción del templo, reuniendo materiales y estableciendo planes para que Salomón pudiera continuar con la obra cuando él ya no estuviera. David, a lo largo de sus últimos años, instruyó a Salomón sobre la importancia de seguir los caminos de Dios. En Primera de Reyes 2, versículos del 2 al 3, David le da a su hijo estas palabras sabias y solemnes: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, y guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Estas palabras reflejan no solo la importancia de la obediencia a Dios, sino también el deseo de David de que Salomón tuviera éxito al seguir los principios divinos en su reinado. La transición del poder de David a Salomón no fue un proceso fácil. Aunque David había preparado a Salomón, la nación de Israel tenía que aceptar su liderazgo. Durante los últimos días de David, hubo intentos de otros miembros de la familia real de usurpar el trono. Adonías, el hijo de David con otra esposa, se declaró rey sin la bendición de su padre, lo que provocó un conflicto en la corte real. En Primera de Reyes 1, versículos del 32 al 40, se describe cómo David, reconociendo la amenaza, reafirmó públicamente a Salomón como su sucesor, ungido por él y por el sacerdote Sadoc. Este acto público fue crucial para la legitimidad del reinado de Salomón. David, consciente de la importancia de la unidad en Israel, se aseguró de que su sucesión fuera clara y pacífica. Este acto de transferencia de poder, respaldado por la intervención divina, estableció a Salomón como el nuevo rey de Israel, garantizando que la voluntad de Dios se cumpliera y que el pueblo aceptara la continuidad de la dinastía davídica. La transición de poder no fue solo un evento político, sino también un acto espiritual que marcó la estabilidad de la nación bajo el liderazgo de Salomón. El legado de David es uno de los más duraderos y significativos en la historia de Israel. A través de su vida y su reinado, David dejó una huella que continuó afectando tanto a la nación de Israel como a la historia religiosa del pueblo de Dios. Su reinado, marcado por conquistas militares, reformas religiosas y profundos momentos de fe, preparó el terreno para las generaciones venideras, especialmente para el reinado de su hijo Salomón. En esta unidad, exploraremos el impacto del legado de David, desde la fundación de su imperio hasta su influencia en la venida del Mesías. David fue el líder que consolidó el reino de Israel, llevando a la nación a su máxima extensión territorial. Bajo su liderazgo, Israel se expandió, asegurando su seguridad frente a los enemigos cercanos, como los filisteos, moabitas, amonitas y edomitas. La victoria sobre estos pueblos vecinos consolidó la posición de Israel como una potencia regional en el antiguo cercano Oriente.
En 2 de Samuel 8, se detallan las victorias de David sobre estos enemigos, lo que expandió las fronteras de Israel y estableció a Jerusalén como la capital política y religiosa de la nación. David también estableció un gobierno centralizado que permitió una administración eficiente. Su capacidad para unir las tribus dispersas de Israel, que anteriormente estaban fragmentadas y luchaban entre sí, fue clave para la estabilidad del reino. A través de sus conquistas y reformas, David sentó las bases para un reino fuerte y unido que perduró durante el reinado de su hijo Salomón. Además, David fue un líder que promovió la justicia dentro de su nación. A lo largo de su reinado, instauró leyes y principios que fortalecieron la justicia y la equidad, aunque su reinado también estuvo marcado por desafíos, como la rebelión de Absalón, que mostró las tensiones inherentes a su liderazgo. Sin embargo, la estabilidad y prosperidad que alcanzó Israel durante su gobierno son testimonio de su habilidad para guiar al pueblo hacia la paz. Uno de los aspectos más importantes del legado de David fue la promesa divina que Dios hizo a su descendencia, que de su linaje vendría un rey eterno. En 2 de Samuel 7, versículos del 12 al 16, Dios le promete a David que su linaje perduraría para siempre, y que uno de sus descendientes construiría una casa para Dios. Y cuando tus días sean cumplidos y descanses con tus padres, yo levantaré después de ti a tu descendiente, que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre su trono. Este pacto de Dios con David fue crucial, no solo porque aseguraba la continuidad de la dinastía davídica, sino porque establecía el linaje a través del cual llegaría el Mesías. Aunque David no pudo construir el templo, su descendencia lo haría, y de esa descendencia surgiría el Salvador de Israel y de la humanidad. Esta promesa se cumplió en la persona de Jesús, quien fue llamado Hijo de David y quien, según la genealogía de Mateo, era descendiente directo de David. El impacto de este pacto fue trascendental para la nación de Israel, ya que marcó la esperanza de un rey que gobernaría para siempre. A través de esta promesa, el legado de David se vinculó con la redención y la esperanza eterna que se encontraría en la venida de Cristo. Otro componente clave del legado de David fue la elección de Jerusalén como la capital de Israel. Al tomar Jerusalén, David no solo consolidó su poder, sino que también estableció a la ciudad como el centro de la vida política, espiritual y religiosa de la nación. En 2 de Samuel 5, versículo 7, se menciona, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y, más tarde, en 1 Crónicas 15, versículos del 1 al 3, se narra cómo David organizó el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén, lo que convirtió a la ciudad en el centro de la adoración a Dios. La fundación de Jerusalén como la ciudad de David dejó un impacto duradero en la historia de Israel. Fue en esta ciudad donde se construiría el templo por parte de su hijo Salomón y donde más tarde Jesús, el Mesías, llevaría a cabo gran parte de su ministerio. A través de esta ciudad, David aseguró que Israel tendría un centro de unidad espiritual que perduraría por generaciones. El pacto de Dios con David fue un pacto de gracia que aseguraba que su linaje continuaría, pero también estaba marcado por la fidelidad de David a Dios. La promesa de un rey eterno, que se cumplieron en Jesús, subraya el carácter de Dios como un cumplidor de promesas. Aunque las generaciones posteriores de la dinastía de David no siempre fueron fieles, Dios cumplió su promesa al traer a Jesús, quien no solo fue rey de Israel, sino el Salvador del mundo. El legado de David no solo se mide por su reinado terreno, sino por su papel en la genealogía de Cristo.
David no solo fue un rey militar, unificador y líder político, su vida también estuvo marcada por una profunda espiritualidad. Su relación con Dios, su devoción y su contribución a la vida religiosa de Israel lo han convertido en una figura clave en la historia espiritual de la nación. Desde la escritura de los Salmos hasta su influencia como líder en el culto y la adoración, David dejó un legado espiritual que ha trascendido generaciones y sigue siendo un modelo para los creyentes hoy en día. Esta unidad explora las contribuciones espirituales de David, enfocándose en los Salmos, su liderazgo como guía espiritual y su impacto en las generaciones futuras. Uno de los legados más significativos de David fue su autoría de muchos de los Salmos, una de las colecciones más importantes de la literatura religiosa. Los Salmos no solo son poesía, sino también oraciones y canciones que expresan el rango completo de la experiencia humana, desde la adoración más alta hasta el dolor más profundo. A través de los Salmos, David mostró cómo acercarse a Dios en cualquier circunstancia, ya sea en la alabanza, el lamento o el arrepentimiento. Muchos de los salmos escritos por David reflejan sus momentos de angustia, miedo y desesperación. En el Salmo 22, por ejemplo, David expresa su dolor más profundo con las famosas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo, que refleja el sufrimiento de David, también prefigura el sufrimiento de Cristo en la cruz, lo que lo convierte en un salmo mesiánico. A pesar de su dolor, David nunca perdió la esperanza, y sus salmos muestran cómo se puede encontrar consuelo en Dios incluso en los momentos más oscuros. En contraste, los salmos también son himnos de esperanza y alabanza. En el Salmo 23, David celebra la protección de Dios, quien lo guía y cuida como un pastor cuida a sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este salmo ha sido una fuente de consuelo y aliento para millones de personas a lo largo de los siglos, mostrando cómo la fe en Dios puede traer paz incluso en los tiempos de incertidumbre. A través de los salmos, David nos enseñó cómo orar de manera sincera y personal. Los salmos son un modelo de oración que puede aplicarse en todas las circunstancias de la vida, ya sea dando gracias, pidiendo perdón, intercediendo por otros o simplemente buscando consuelo. El Salmo 51, escrito después del pecado de David con Betsabé, es una de las expresiones más conmovedoras de arrepentimiento en la Biblia. David pide a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, lo que subraya la importancia de la restauración espiritual y la renovación interna. Los salmos enseñan que la oración no es solo una formalidad, sino una forma genuina de comunicarse con Dios. Los salmos no solo fueron importantes para David y su tiempo, sino que han sido fundamentales en la adoración y la vida espiritual de generaciones posteriores. La tradición judía y cristiana ha adoptado los salmos como parte esencial del culto y la devoción. En el cristianismo, los salmos son recitados en la liturgia, oraciones personales y como parte de la alabanza a Dios. La profunda espiritualidad de David, expresada a través de estos poemas, sigue siendo una parte integral de la vida de oración de los creyentes hoy en día. Además de su rol como líder militar y político, David también fue un líder espiritual que guió al pueblo de Israel hacia una relación más profunda con Dios. En su reinado, David promovió el culto a Jehová y buscó establecer una nación que honrara a Dios. A lo largo de su vida, mostró un fuerte deseo de construir un lugar adecuado para la adoración y la presencia de Dios entre su pueblo. Uno de los actos espirituales más significativos de David fue traer el Arca de la Alianza a Jerusalén. En 2 de Samuel 6, vemos cómo David,
con gran alegría, llevó el arca a la ciudad, demostrando su deseo de hacer de Jerusalén el centro de la adoración de Israel. El arca, que representaba la presencia de Dios, era el símbolo de la relación especial entre Dios y su pueblo. David organizó una celebración solemne y festiva mientras transportaba el arca, mostrando su entendimiento de que la presencia de Dios debía ser reverenciada y celebrada. El deseo de David de traer el arca a Jerusalén también marcó el inicio de un proceso que llevaría a la construcción del templo. Aunque David no pudo construir el templo debido a las guerras que libró y a su condición como hombre de sangre, su preparación y sus esfuerzos para reunir materiales para el futuro templo muestran su devoción a Dios y su deseo de proveer un lugar permanente para la adoración. David entendió que la adoración no debía ser algo superficial, sino el centro de la vida de la nación. El corazón de David estaba dedicado a edificar una casa para el Señor. Aunque Dios le dijo que no sería él quien construiría el templo, sino su hijo Salomón, David no dejó de prepararse para este gran proyecto. A través de sus esfuerzos para reunir materiales, organizar el trabajo y designar a los encargados, David mostró un profundo respeto por la santidad de Dios. Este deseo de construir una casa para Dios refleja la importancia de poner a Dios en el centro de nuestras vidas y nuestras naciones. El legado espiritual de David es vasto y sigue impactando a las generaciones actuales. Su vida muestra cómo un hombre puede fallar, arrepentirse y ser restaurado por la gracia divina, mientras sigue siendo un instrumento para los planes de Dios. A través de su devoción, sus salmos y su liderazgo en la adoración, David dejó un modelo de fe y obediencia que sigue siendo relevante para los creyentes hoy en día. Uno de los aspectos más importantes del legado espiritual de David es su conexión con la venida del Mesías. La promesa de que un descendiente de David sería el Salvador de Israel y del mundo se cumplió en Jesucristo. Jesús es conocido como el Hijo de David, y su venida cumplió la promesa de un Rey eterno que reinaría sobre el pueblo de Dios. El reino de David, aunque terrenal, prefiguraba el reino eterno de Cristo. La vida de David es también un testimonio de cómo, a pesar de los fracasos personales, la gracia de Dios puede restaurar a una persona y usarla para cumplir sus propósitos. La restauración de David después de su pecado con Betsabé es un recordatorio de que Dios puede sanar las heridas del pasado y continuar usando a aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Esta lección de gracia y restauración sigue siendo central en la fe cristiana. El reinado de Salomón, hijo de David, marcó una era de paz, prosperidad y gran construcción para Israel. Sin embargo, el ascenso de Salomón al trono también significó el fin de una era en la que David, el guerrero y líder espiritual, consolidó a la nación. Esta unidad explora la transición entre el reinado de David y Salomón, las primeras acciones de Salomón como rey, y cómo el legado de David continuó influyendo en la nación a través de su hijo. El reinado de Salomón fue marcado por una paz que Israel no había experimentado durante los años de lucha y guerra bajo David. A diferencia de su padre, Salomón no enfrentó amenazas militares graves en sus primeros años como rey, lo que le permitió concentrarse en la consolidación de su poder interno y en la edificación de Israel como una nación fuerte y próspera. En Primera de Reyes 5:4, Salomón mismo dice: «Pero ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todos lados, porque ni adversarios ni mal había». Esta paz no fue solo una bendición política, sino que también permitió a Salomón enfocarse en la construcción del templo y en la expansión de las relaciones diplomáticas. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó su máxima expansión territorial y prosperidad.
El reino se extendió desde el río Eufrates hasta Egipto, y Salomón hizo alianzas estratégicas con naciones vecinas, como Egipto y Fenicia. Estas alianzas no solo fueron fundamentales para mantener la paz, sino que también trajeron un comercio floreciente y una era de prosperidad económica. Las relaciones con el rey Hiram de Tiro, por ejemplo, fueron esenciales para la construcción del templo, ya que Hiram proporcionó madera y materiales para el proyecto. Uno de los logros más significativos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, una obra que David había deseado pero que no pudo realizar debido a las restricciones que Dios le impuso. En Primera de Crónicas 28, versículo 3, David le dijo a Salomón: «Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus entrañas, él edificará la casa a mi nombre». Salomón cumplió con esta tarea monumental, convirtiendo a Jerusalén en el centro espiritual de Israel. El templo no solo fue un lugar de adoración, sino también un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. En Primera de Reyes 6, versículos del 1 al 2, se describe el templo como una estructura impresionante. En el 4º año de su reinado, en el mes de Sib, que es el segundo mes, comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. El templo fue considerado una de las maravillas del mundo antiguo por su majestuosidad y belleza. Este proyecto, más que cualquier otra cosa, consolidó el legado de David, quien había tenido la visión de construir una casa para el Señor. Salomón no solo construyó el templo, sino que también instituyó rituales y prácticas de adoración que ayudaron a definir la identidad religiosa de Israel para las generaciones futuras. Aunque David no construyó el templo, su legado permaneció intacto a través de la obra de su hijo. La estabilidad que David estableció en Israel, junto con su devoción a Dios y su lucha por unificar al pueblo, permitió que Salomón tuviera la base sólida sobre la cual construir. El reinado de Salomón también reflejó los valores que David había inculcado en él, como la sabiduría, la justicia y el compromiso con el pacto de Dios. Salomón, al igual que David, recibió la promesa de que su reino sería duradero. En Primera de Reyes 9, versículo 5, Dios le dijo a Salomón: «Y yo afianzaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como lo prometí a tu padre David, diciendo: no te faltará varón sobre el trono de Israel». Sin embargo, esta promesa también dependía de la fidelidad de Salomón a Dios, una lección que se haría evidente en los años posteriores de su reinado. El compromiso de David con el pacto de Dios fue tan fuerte que, a pesar de sus errores y fallos personales, su corazón permaneció inclinado hacia Dios, y la promesa que Dios le dio de que su descendencia se sentaría en el trono para siempre se cumplió en la persona de Salomón. Así, la vida de David y la de Salomón estuvieron profundamente entrelazadas por el propósito divino. Con la muerte de David, se cierra una era en la que Israel se consolidó como una nación fuerte y unificada bajo un liderazgo espiritual y militar. A través de sus conquistas y reformas, David dejó un legado que sentó las bases para la prosperidad de su hijo Salomón. La paz, la sabiduría y la prosperidad de Salomón reflejaron el legado de su padre, y su reinado fue una de las épocas más gloriosas de la historia de Israel. A través de Salomón, el reino de David continuó, pero también se abrió la puerta para el cumplimiento de la promesa de un rey eterno. La construcción del templo fue solo un paso hacia el establecimiento de un reino divino que, aunque físico en su momento, señalaría el reino eterno que se cumpliría en Cristo, el verdadero Hijo de David.
La figura de David ha trascendido los siglos, y su vida continúa siendo un modelo de liderazgo, fe, arrepentimiento y restauración. A lo largo de la historia, su vida y legado han sido objeto de reflexión, enseñanza y reverencia, no solo para los judíos, sino también para los cristianos. En esta unidad, exploraremos cómo la historia de David sigue siendo relevante en la actualidad, cómo sus enseñanzas y su liderazgo siguen siendo un ejemplo para los creyentes modernos y cómo su figura profetiza la venida del Mesías. David, aunque imperfecto, es considerado un modelo de liderazgo piadoso que se mantiene vigente en la actualidad. En tiempos de crisis, incertidumbre o conflictos, la vida de David ofrece lecciones sobre cómo liderar con integridad, fe y humildad. Durante su reinado, David enfrentó desafíos significativos, como las traiciones dentro de su propia familia, las rebeliones contra su gobierno y las constantes amenazas externas. Sin embargo, su capacidad para mantenerse fiel a Dios y su disposición para arrepentirse cuando erraba son cualidades que lo convierten en un líder ejemplar. Una de las características más notables de David fue su fe inquebrantable en Dios, incluso en medio de las adversidades. En momentos de persecución, como cuando huía de Saúl, David confió en la provisión y protección divina. En el Salmo 27, versículo 1, David escribe: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este versículo refleja su absoluta confianza en Dios, algo que lo guiaba tanto en su vida personal como en su gobierno. Hoy en día, los líderes pueden aprender de David que, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras, la fe en Dios puede ser una fuente constante de fortaleza y dirección. David no solo fue un rey militar, también fue un líder servidor. A pesar de su poder y estatus, David se inclinaba ante Dios, y cuando tomaba decisiones, lo hacía buscando la voluntad divina. Su humildad, al reconocer sus fallas y arrepentirse sinceramente, es un testimonio de un liderazgo que se basa en la autoridad de Dios, no en el poder humano. Este tipo de liderazgo, basado en la humildad y el servicio, sigue siendo aplicable en los contextos contemporáneos, especialmente en un mundo donde los líderes son frecuentemente llamados a servir a los demás y no a buscar su propio beneficio. La historia de David también es un poderoso recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de sus múltiples errores y fracasos, David experimentó la gracia divina de manera profunda. Cuando cometió adulterio con Betsabé y mandó asesinar a Urías, sus pecados fueron graves y tuvieron consecuencias profundas, pero Dios le ofreció perdón cuando se arrepintió sinceramente. En 2 de Samuel 12, versículo 13, después de su confesión, el profeta Natán le dijo: Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. La historia de David muestra que, a pesar de nuestras faltas, el perdón de Dios está disponible para quienes se arrepienten sinceramente. Esta enseñanza sigue siendo central en el cristianismo hoy, donde el sacrificio de Jesús en la cruz ofrece perdón a todos los que se acercan a Él con un corazón contrito. La vida de David y su restauración son un testimonio de que el perdón divino no solo limpia nuestras faltas, sino que también nos permite seguir adelante en nuestro propósito divino, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. David no solo pidió perdón, sino que buscó una restauración completa de su relación con Dios. El Salmo 51 es la más clara expresión de este deseo de restauración. David no solo pide el perdón de sus pecados, sino que también solicita un corazón limpio y un espíritu renovado. En la vida contemporánea,
Esta lección de arrepentimiento profundo es esencial, ya que el arrepentimiento no es solo reconocer que hemos fallado, sino también un anhelo sincero de cambiar y acercarnos más a Dios. El arrepentimiento genuino trae restauración, como ocurrió con David, y nos permite seguir siendo instrumentos en las manos de Dios. Un aspecto fundamental del legado de David es la promesa de que el Mesías, el Salvador del mundo, nacería de su linaje. Dios le prometió a David que su descendencia sería la que gobernaría para siempre, lo que se cumplió en Jesucristo, quien es llamado Hijo de David. La promesa de un Rey eterno sigue siendo una parte fundamental del cristianismo, ya que Jesús, el Mesías, no solo es el Rey de Israel, sino el Rey eterno de la humanidad. El reinado de David fue temporal, pero la promesa de un reino eterno se cumplió en Jesús, quien vino como descendiente de David. Jesús mismo se identificó con David en varios momentos de su ministerio, mostrando que él era el cumplimiento de la promesa hecha a David. En Mateo 22:42, Jesús pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? A lo que la multitud responde, Hijo de David. Jesús vino a establecer un reino que no es de este mundo, un reino que trasciende las fronteras físicas y que se extiende a todo aquel que pone su fe en él. El legado de David apunta a un futuro glorioso en el que Cristo reinará eternamente. Este futuro, aunque aún no completamente manifestado, da esperanza a los creyentes contemporáneos, recordándonos que nuestro destino final es parte de un plan eterno. La historia de David, por lo tanto, no solo mira hacia el pasado, sino que también señala hacia el futuro, un futuro en el que el reino de Dios se establecerá en su plenitud.